desproporcionadamente, de una manera muy fuerte, provocando una inflamación crónica o aguda grave, ¿ya? Llegando a provocar daños musculares, o sea, en los tejidos del cuerpo, ¿ya? Dentro de todo eso, lo que más se conoce, lo que más se ha visto y lo que más reacciones se producen son las anafilaxias, que son alérgicas. Y es cuando ya es una alergia demasiado grande que llega incluso a provocar problemas respiratorios por la inflamación en la vía respiratoria. Esa es la más fuerte que la alergia. Es la más conocida, porque esa es inmediata. Entonces uno la puede ver de inmediato. ¿Ya? Pero hay otras también que pueden llegar a la muy bien. Según vamos a ver la clasificación de Gary Coombs de 1963, que la clasifica en tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y cada una tiene un mediador, es decir, como un iniciador que es distinto y que va a marcar el proceso siguiente. El tipo 1, que es la anafiláctica, que es donde están las alergias, es iniciada por IgE y mastocitos. Esta es la que más típica y la que uno más relaciona porque se ve en minutos. Entonces uno lo puede ver de inmediato. Entonces es como la más impresionante. Está la edema, la rinitis, acá la anafilaxia, etc. Exactamente. ¿Ya? Luego tenemos la citotóxica tipo 2, que está mediada por IgG o IgM más complemento. Esto se demora horas y se produce como anemia hemolítica, un síndrome de Guth-Pastor, etc. Esta anemia hemolítica puede llegar a la muerte también, pero la lleva en horas y es normalmente hospitalizada. Entonces uno no la ve así tan fuerte, porque estas son como más espectaculares, porque uno las ve. Está en un restaurante y de repente empieza alguien y lo ve y va, esto es muy impresionante. Pero esto también puede pasar, pero pasa en horas. Entonces uno no se da cuenta. Tenemos los complejos inmunes. Recuerden que se forman los complejos antígenos anticuerpos y muchos de esos complejos quedan circulando. No se unen nada. Y pueden llegar a provocar una tipo de alergia, que también entre 6 a 12 horas, provocando principalmente daño el lupus, pueden provocar en los riñones, los meningococcus, enfermedad del suelo, etc. Y luego tenemos la de tipo 4, que es de celular, y como responden células, como los linfocitos T, se va a demorar mucho tiempo, es la que se demora más tiempo, se debe 24 a 72 horas, pero puede provocarte dermatitis. Aquí es donde se produce el rechazo a los trasplantes. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, claro, la tipo 1, es, como les decía, la más impresionante y la más impactante y es la que más reacciona. Pero también la otra puede llevar a algo severo. ¿Ya? Pero es por distintos motivos, por distintos orígenes. Por lo tanto, ahí es lo que va a ir cambiando un poco la clasificación. Ahora, estas clasificaciones, como les digo, de 1963, actualmente hay una, incluso considera que aquí la tipo 4 tiene la 4A, B, C y D, que es dependiendo ya específico cuál es, qué linfocitos se activan, qué linfocitos T, el 1, el 17, o alguna NK, que sí. ¿Ya? Entonces tiene también cuatro subtipos. Pero en general, vamos a hablar nosotros que son estos tipos de la clasificación. ¿Ya? El buen pasto. El buen pasto. Vamos viendo entonces la primera, la hipersensibilidad tipo 1 es inmediata. Esa es mediada por IgE y tiene una fase de sensibilización casi efectora. En general, las alergias, que es la que se encuentran aquí, van a tener una fase de sensibilización en que no va a pasar nada. Por eso uno de repente dice, ay, pero si siempre nunca me pasa, porque hubo un momento que se sensibilizó. Y desde el momento que se sensibiliza, ahí ya empiezan a continuación, ya empiezan las molestias
van a haber mediadores inflamatorios que se liberan, como la histamina, la ecotrieno, la prolactina, citocina. Y hay una fase tardía de reacción alérgica. ¿Ya? Ahora, esto se produce, bueno, va a aumentar la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular hace que lleguen más elementos. Y al llegar más elementos se van a liberar más vitaminas, leucocitonienos, etc. Llevando a provocar, y esto es la vía respiratoria, contracción del músculo liso, y eso es lo que hace como lo espamos. Aumenta la secreción de moco y se reclutan células inflamatorias. Entonces, entonces todo esto hace que se cierre, ¿no es cierto?, la vía respiratoria, que es lo que decíamos recién, que es lo que va a impactar normalmente en una reacción fuerte de hemosis. Aquí tenemos los mecanismos de hipersensibilidad. La sensibilización, que es lo primero, ¿no es cierto?, ya que llega un antígeno que no es patógeno, partamos por ahí, no es patógeno, pero es una la célula presentadora de antígeno, que puede ser, ¿no es cierto?, la célula dendrítica, la va a presentar, ¿no es cierto?, en su superficie y se lo va a llevar a un linfocito T. El linfocito T va a expresar, ¿no es cierto?, va a liberar, a producir interleucina 4 y 13 y va a favorecer la producción de anticuerpos de los linfocitos B. ¿Okay? Y estos anticuerpos se van a ir a la superficie del glóbulo, va del mastocito, y ahí va a quedar sensibilizado. Esta es la sensibilización, cuando en este caso el mastocito queda con anticuerpos en su superficie y por lo tanto va a tener para una segunda oportunidad una respuesta más rápida, que se produce en este caso, que llega el antígeno. Aquí le faltan los anticuerpos, pero estos anticuerpos que están acá van a reconocer directamente a este antígeno y van a estimular al mastocito para activarlo, y el mastocito va a liberar histamina, prostaglandina, leucotrieno y citocina. Y todas estas van a favorecer todo esto que vimos acá: aumentar la permeabilidad, la contracción del músculo liso, secreción de moco, reclutamiento de células inflamatorias, etc. ¿Ya? Entonces, en la medida en que más expuestos estemos al alergeno, más se van a activar, más liberación va a haber, y por lo tanto la reacción va a ser mucho más fuerte. Y por eso es inmediata, porque el mastocito está sensibilizado ya con los anticuerpos. Entonces los anticuerpos reconocen directamente el antígeno y se produce la liberación de todos los sustancias. Y por eso es una reacción rápida y fuerte. ¿Ya? No, pero es muy es cuando recién se está como sensibilizando, como cuando tú no sientes nada. No sientes. Puedes sentir algo, pero en general no. ¿Ya? Puede que algunos de estos sensibilizados provoquen alguna liberación ya de algún histamina y tú tengas alguna molestia, pero no es una reacción como esta. Por eso que tú en un momento después dices: pero yo siempre he comido pescado, pero yo siempre he comido pescado, pero yo siempre se me acostaba en el pasto y ahora no puedo, ¿no? Porque esa reacción es sensibilizante. Y antes no, pero hubo un momento en que tu cuerpo reaccionó ante un antígeno inocuo en forma exagerada y se sensibilizó. ¿Es como los medicamentos? También puede ser con medicamentos. Puedo comer chocolate normal, pero no después. A mí, por ejemplo, la penicilina me pasó eso. Pero eso es por algún componente del chocolate, o sea, externo. Porque si tú comes chocolate y no te da nada, pero si comes la frutilla es porque hay algún componente de la frutilla. ¿Te puedes comer frutilla sola? Es la combinación. Lo que pasa es que tú tienes que considerar que los chocolates, el chocolate en sí, lo que nosotros comemos no es chocolate, no es cacao. Por eso cuando tú dices que te ponen ahí un 80%, 90%, es porque ahí recién están echando cacao. Pero el chocolate en sí que nosotros comemos es una combinación de grasa, de azúcar, de un montón de cosas. Y de saborizantes para frutilla y todo.
Entonces puede ser una mezcla para cualquier tipo. Es que me pasa solo con el capi de frutilla, porque la almendra está ahí. Ah, no, eso ya es otra cosa. También está. Eso ya de almendra. es otra cosa. Ya, entonces, ¿Te odio? Chocolate. tenemos ahí entonces la sensibilización. Y por eso es que, como les digo, se produce en un momento. No se produce, pueden tener que desde pequeños, o puede ser que cuando adultos. De hecho, hay muchos que recién tienen alergia ya grandes, cuando han estado expuestos ya mucho y ya de repente se saturan. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones? Leve, una rinitis, ¿no es cierto? Una pequeña urticaria, ya algo moderado, ya más preocupante, un asma persistente, ¿no es cierto? Bueno, algo que dicen del asma alérgico, un eczema tópico. Y ya grave es lo que todo como la reacción grave que se ve, la anafilaxia y el edema angioneurótico. La anafilaxia es lo que conocemos, ¿no es cierto?, como la sistémica de todo el proceso que hemos visto cuando se bloquea se le llega a bloquear incluso el ataque y todo. Y el edema también, el edema es como llenarse de líquidos en el cuerpo. Angioneurótico, ¿no es cierto?, o sea, el sistema venoso y nervioso. Entonces, se produce, impactante porque se produce hinchazón, se produce bloqueo de la vía respiratoria, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son los... ¿Una explicación? Los alergenos frecuentes en Chile que van a provocar alergia son los ácaros, polen, pelos de mascotas, alimentos, veneno de insectos y algunos medicamentos. ¿Ya? Ahora, obviamente, pero acá estamos hablando, por ejemplo, que el veneno de insectos provoca una reacción alérgica, no es el veneno de insectos que no hace daño. ¿Ya? O sea, cuando la abeja te pica, lo que te inyecta la abeja no te hace daño, pero sí la reacción alérgica. Distinto es cuando te pica una araña rencorte, el veneno es el que te hace daño. No la reacción. ¿Ya? A excepción que sea una cosa. Esa es una reacción de inflamación a la picadura. Sí, pero cuando tú tienes una reacción alérgica a una picadura de zancudo, tú como que te llenas de roncha. Pero no necesariamente una roncha de picadura, pero sí te llenas de mancha. Y esa es una reacción alérgica. Pero cuando te pica un insecto, tú vas a tener ahí una inflamación. Y esa inflamación es la que se ve en todo el cuerpo. Que acuerdan que la inflamación tiene calor, se infla con edema, etc. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se te produce cuando hay una picazón. Pero la alergia es que cuando tienes mucho más fuerte. Pero cuando son muy grandes, como no hacen como tan pequeñas, en la aplicación es como una... No, ahí ya se transforma en una reacción alérgica. Por eso yo te digo, la picazón, cuando te pica vas a tener algo pequeño. Pero cuando ya se te agranda, que puede ser aquí mismo o puede ser en los cuerpos, hay una reacción alérgica. Sí, eso pasa. ¿También? Ya. Entonces, urgencia médica de la anafilaxia. ¿Por qué es grave? Produce hipotensión, broncoespasmo y urticaria. Principalmente el broncoespasmo. Bueno, como ahora hay hipotensión. Y se hace un tratamiento con adrenalina intramuscular, ¿no es cierto?, inmediata, más fluidos intravenosos. Si no se hace el tratamiento oportuno, la mortalidad es alta. ¿Ya? No, eso es el examen. Sí, no me encuentro, pero ese es el examen. ¿El test cutáneo? Sí, para como... Pero eso no va a ver en imagen. Tiene que, de hecho, lo ideal de pronto es que si tienes una
antecedente de urgencia de algo rápido, tener un un display de adrenalina para autoinyectarte en caso de que te pase algo. Como la insulina, por ejemplo. Por este display. Diagnóstico, para cómo se van a hacer los diagnósticos de esta hipersensibilidad. Primero, la historia clínica, para el patrón que se tiene, la exposición al alergeno, los síntomas, la historia familiar, etc. El PRIT del cutáneo, que está diciendo el del cutáneo, lo vamos a ver al final, ¿ya? Que tiene una respuesta Wilfred a extractos alergénicos. Es la respuesta de la ya, es. Y yo creo que es aéreo también. No, pero ese estamos hablando del PRIT del cutáneo. Es cutáneo. ¿Ya? Tenemos también la IgE total sérica, que está elevada aquí. ¿De la noche? ¿Qué de la noche? Escuché de la noche el trip de escuchar. ¿Tiene una causa que Lo dijo la noche, ¿no? No sé qué está pensando. No sé, pero la noche no. Ya, entonces, la IgE también va a estar elevada. ¿Ya? Y vamos a tener también poder detectar una IgE específica. La IgE específica es la. Recuerden que la IgE es un anticuerpo y por lo tanto puede generarse en forma específica frente al antígeno. Nosotros podemos buscar específicamente ese antígeno. ¿Ya? Y eso se hace en el laboratorio buscando los mismos que ustedes se colocan en el test cutáneo, que uno ve que tiene reacción, después uno puede ver la cantidad que tiene de esa IgE. Y está el test de provocación, pero ese test de provocación tiene que ser hecho bajo supervisión médica estricta. Es el gol estándar, es lo que te va a dar el diagnóstico definitivo, pero es muy complicado, necesita ser hecho en clínica, ¿ya? Porque se le provoca la reacción alérgica al paciente. A lo que se supone que es alérgico te lo van a dar y se va a observar si te da la alergia o no. Por eso tiene que ser hecho en clínica, porque si te da la alergia, pues te da un golpe anafiláctico, tienes que tener para poder controlar. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente evitar el alergeno. Pero a veces no se puede. Puede estar en el aire, puede ser aéreo, puede estar en la ropa cuando duermes, los dermatofagores, lo que veíamos ahí, esos ácaros, que pueden estar en tu ropa cuando te duermes, etc. Entonces, pero es lo principal. Luego, antihistamínico, para poder controlar la liberación de histaminas que se produce con el mastocito y de tal forma de evitar su acción. Glucocorticoides, para controlar, ¿no es cierto?, la inflamación, para que no sea tan fuerte, tan grande y no provoque tanto daño. Y luego ya pueden ser como cosas ya más específicas o para lo que sea, usar un broncodilatador si tienes una crisis asmática, ¿ya? Porque se te van a cerrar los bronquios, entonces eso, tratar de abrirlo un poco para que usted pueda respirar. Una anti-IgE para en un asma grave, bloquear la unión de la IgE con el factor el receptor a la zona FC de la IgE. ¿Ya? Y lo último, ya una inmunoterapia alergénica, que es un tratamiento modificador de la conducta de la enfermedad, en la cual requiere un tiempo largo porque como que se va saturando de reacción el cuerpo hasta que se aburre ya de reacción y ya no reacciona más. ¿Ya? Pero estos son como los de primer golpe, podríamos decir. Luego tenemos la tipo 2, esa es la tipo 1, es la más conocida, que lleva a la alergeno, a la alergia, y que todos vamos a ver, y todos conocemos la hipersensibilidad. Pero tenemos otros 3 grupos de hipersensibilidad. Tenemos uno que, según el tipo 2, citotóxico, que es mediada por anticuerpos, ya sea IgG o IgM, que se van a unir antígenos en la superficie celular.
y van a provocar esta destrucción celular por la citotoxicidad, ya sea mediada por complemento o dependiente del anticuerpo, ¿ya? Que es lo que vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores. Y vamos a tener, por ejemplo, el glóbulo rojo, en que tenemos los anticuerpos unidos al antígeno o al glóbulo rojo directamente. Y esto va a provocar activación del complemento. ¿Se acuerdan? Recuerden cómo se producía la activación del complemento hasta llegar a producir el polo con el ataque de complejo de ataque humano. Tenemos opsonización y fagocitosis, en que la unión del anticuerpo hacía que se activara la acción fagocitaria de la macrófagos, polimorfos, etc. y se fagociten a la célula que están marcando. O por citotoxicidad mediada por células, en la cual estimulan, por ejemplo, un linfocito T citotóxico, un CD8, que va a liberar las enzimas que van a destruir a las células. ¿Ok? Acá tenemos ya, ¿no es cierto?, lo he explicado también lo que va a producir. Y esta sensibilización nosotros la vamos a poder medir con varios tests, pero que se pueden confundir, son test de sensibilización que se pueden confundir con una enfermedad autoinmune, porque la enfermedad autoinmune también vamos a tener que estos tests nos van a dar que las células nuestras están con anticuerpos, están recubiertas de anticuerpos. ¿Ya? Por lo tanto, los exámenes van a ser muy similares a lo que es autoinmunidad. Pero hay que tener, la diferencia va a estar dada por el examen físico y la orientación que el médico le vaya dando, y por la presentación de cutáneo o IG específica. Entonces aquí tenemos con lo que puede pasar si se afecta, ¿no es cierto?, la unión del anticuerpo, que provoca, ¿no es cierto?, reclutamiento de macrófago, activa la cascada de complemento y él va a destruir la célula, ya sea por la acción del macrófago o por la activación del complemento. Entonces, si tenemos plaquetas, glóbulos rojos u otros tejidos, ¿qué es lo que nos va a provocar? Tenemos un púrpura trombocitopénico autoinmune o un trombocitopénico inducido por heparina, que si se afectan por este tipo de reacción. Si los glóbulos rojos son afectados, una anemia hemolítica o una reacción farmacológica, lo que decían, ¿no es cierto?, de una reacción alérgica a penicilina. Vamos a tener, según el tejido, por ejemplo, en el músculo, la miastenia gravis, en la tiroides, la enfermedad de Gray, y los pulmones, el síndrome de Guttmacher. Que es lo que veíamos recién, es un síndrome que se produce en el pulmón en reacción a la sensibilización que se produce con nuestro anticuerpo IgG e IgG. ¿Ya? La tipo 3 es de complejos inmunes, es decir, de uniones antígeno-anticuerpo que en cierta forma han quedado en circulación. Cuando se realiza la unión antígeno-anticuerpo, van a favorecer acciones que van a destruir el patógeno, pero de pronto se pueden producir situaciones en que quedan estos complejos circulando, que los vamos a tener cuando hay un antígeno soluble en exceso y los anticuerpos se van a unir a ellos y van a quedar en circulación y pueden provocar varios tipos de enfermedades por la precipitación, o sea, por depósito de estos mismos complejos, van a provocar ya algún tipo de enfermedad en distintos órganos, como podemos ver en esta imagen, pero además puede llegar a provocar activación del sistema inmune como tal, y vamos a ver activación del complemento, reclutamiento de neutrófilos y macrófagos, y todo esto va a llevar a un daño tisular, es decir, el tejido, de forma inflamatoria. Recuerden que el sistema inmune, su forma de acción básica en realidad en el cuerpo es la inflamación. Entonces vamos a tener un daño inflamatorio grande. ¿Ya?
se va a depositar en vasos sanguíneos, riñones, articulaciones. Los riñones siempre van a ser complejos. Los riñones, recuerden que filtran toda la sangre, entonces toda la sangre pasa mayormente por los riñones. Y estos complejos, como son un poco más grandes, van quedando y se depositan en los riñones, en los glomérulos, y van creando problemas por su acumulación. El daño vascular que se puede producir, si ustedes ven, tenemos aquí la pared vascular, nosotros está rodeando, y los complejos antígenos anticuerpos que se producen, si ustedes se fijan ahí, está el anticuerpo unido con el antígeno y va a activar a los C1, los C1Q, C1E, etcétera, que van a iniciar el complemento. Y esto por cercanía va a dañar el vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué enfermedades se producen? Normalmente vamos a tener lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis, la enfermedad del suelo, vasculitis y la artritis reumatoide. ¿Qué antígenos son los responsables? DNA más anti-DNA, agente, un antígeno estreptocócico. No es el estreptococo como tal, es un antígeno específico. ¿Ya? Proteínas heterólogas, varios, la vasculitis porque el ANCA se produce por varios antígenos, y inmunoglobulina G más factor C de inmunoglobulina. ¿Sí? Entonces, los complejos inmunes se depositan y acumulan en el tejido corporal. La IgG, la inmunoglobulina de estos complejos, desgranulan los mastocitos. ¿Ya? Y en los complejos inmunes también activa la cascada de complemento. Entonces tenemos dos sistemas, dos actividades que lo que van a hacer es aumentar la inflamación, tanto por la liberación de histamina como por la activación del complemento. ¿Ya? Ahora, si esta inflamación, si todo este proceso es por autoantígenos, o sea, antígenos propios, vamos a tener un lupus eritematoso sistémico. Pero si son antígenos bacterianos u otros, podemos tener una artritis reactiva, glomerulonefritis posinfecciosa o la enfermedad del suelo. ¿Ya? Y la enfermedad, la hipersensibilidad tipo 4, este ya es celular, se demora mucho más tiempo porque es mediada por células, por linfocitos T. Por lo tanto, va a necesitar un desarrollo mucho más largo. ¿Ya? En que su fase de sensibilización va a ser activación de linfocitos T específicos para el antígeno. Como tenemos acá, el antígeno, ¿no es cierto?, es presentado, se sensibiliza el linfocito T y se produce liberación de la célula. Se produce liberación de citoquina, de interleuquina, etcétera, que van a reclutar otras células inflamatorias como el macrófago, como el polimorfo, y todo esto van a llegar a liberar las sustancias que tienen la histamina, el antígeno, etc. Y esto es lo que les decía, esta es la tipo 4, pero aparecen también las 4A, 4B, 4C, 4D, que va a depender cuál es el linfocito que se activa. El H1, 17, la CT, los linfocitos como T, que liberan citocinas, y o células C. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los linfocitos que se activen, van a aparecer como un 4A, 4B, 4C, 4D. Pero eso si alguno se interesa y se pone a buscar algún libro o algún texto, puede aparecer así. Pero nosotros vamos a trabajar solamente hasta tipo 4. Y acá tenemos cómo es la respuesta inmune. Tenemos, ¿no es cierto?, la presentación del antígeno con el linfocito T, con su presentación de antígeno, todo. Y el linfocito T va a liberar, ¿no es cierto?, las citoquinas, interleuquina, etcétera, factores de crecimiento, etcétera, que van a llevar a la proliferación celular. ¿Y qué van a proliferar? Van a proliferar las células citotóxicas,
CD8, por ejemplo. ¿Y qué hacen los CD8? Van a estar sensibilizados para liberar perforinas, enzimas, que van a provocar la apoptosis de la célula blanca. ¿Ya? Entonces, en una respuesta, aquí así como cuando se sensibiliza, cuando la respuesta ya se produjo y ya sensibilizado, nosotros vamos a tener un macrófago activado que va a estar unido al linfocito T. Los linfocitos T son más pequeños que los macrófagos, entonces pueden estar así. ¿Ya? Y luego, estos linfocitos T van a atacar las células y se van a producir estos tipos células gigantes multinucleadas, que son las células que se han ido atacando y que se va formando este granuloma. Y esto es lo que, por eso se llama la enfermedad granulomatosa, etc. Se forma una especie de grano con la reacción frente a las células por parte de los linfocitos T con la liberación de todas estas sustancias, las perforinas, las enzimas, que van a ir a destruir la célula. ¿Ok? ¿Sí? No, el macrófago está sensibilizado con los linfocitos T. Por eso es un macrófago activado. ¿Ya? Pero está ahí. Pero acá es donde están como atacando. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, son macrófagos epiteloidales y células gigantes. Estas células gigantes son las que han sido atacadas. Pero a ver, el sistema inmune tiene una función que es destruir las células, destruir células externas, patógenas, y destruir las células dañadas propias. ¿Ya? Y lo pueden hacer por fagocitosis o lo pueden hacer por liberación de enzimas. Pero tienen una cierta cantidad para poder hacerlo. ¿Ya? No pueden comer bacterias, por ejemplo, indefinidamente. Tienen una cierta cantidad que pueden comer y ya después se intoxican y mueren. Y lo mismo de liberación, porque no pueden estar permanentemente o rápidamente formulando o preparando los gránulos con los que van a estar trabajando. Entonces se van muriendo. Y esos son los que se van juntando acá, que después van siendo atacadas por las células. Ya, entonces vamos teniendo todo un cuento. ¿En qué se diferencian tanto la presentación de antígenos, que son diferentes? ¿Qué cosas se ven? Se van diferenciando. ¿Qué era la definición de hipersensibilidad? Muy sensible. No. Hay una respuesta inmune exagerada. ¿A qué? Antígenos. ¿A qué antígeno? Alérgenos. ¿A qué antígeno? Inocuos. Inocuo. Tú el sistema inmune normal, cuando tienes esta reacción, tú aquí tienes un antígeno, por ejemplo, una bacteria, de un virus, de un hongo. Y estos reaccionan y hacen toda la reacción frente a eso. Pero acá tienen un antígeno ante el látex, ante una proteína de pescado, ante una proteína del maní. Son antígenos que no te van a hacer ningún daño, que no son patógenos, pero que el sistema inmune los toma y reacciona de una forma exagerada. Y va a producir todo el sistema por algo que no te hace daño. Esa es la diferencia entre lo que es la hipersensibilidad con una reacción normal. Recuerda que la definición que vimos y que la vimos en la primera diapositiva, la reacción de hipersensibilidad es una reacción anormal, porque reacciona ante un antígeno inocuo, ¿ya? Pero reacciona con todo frente a algo que no te va a hacer daño. No, sí, porque es lo que pasa que la diferencia de los diferentes mecanismos. No, el mecanismo es el mismo. Siempre va a ser el mismo. El mecanismo es el mismo. Si lo que pasa es que lo que está cambiando es el antígeno. Claro, porque el antígeno, entonces se produce toda una reacción, pero ante un antígeno que no hay problema. Entonces como el antígeno no te está creando algún daño, al final te lo hace el mismo sistema inmune, porque al final te ataca a ti. ¿No? Y eso, esta es como la base también para lo que vimos en la clase anterior de la enfermedad autoinmune. Pero el sistema de reacción es el mismo, solo que reacciona el cuerpo el sistema inmune de manera sobre reaccionada ante un alergeno que no hace nada. ¿Ya? Ahí tenemos un cuadro comparativo de los
4 clasificaciones. Tenemos que el mediador principal, ¿no es cierto? IgE, más mastocitos o basófilos. En el tipo 2, IgG más complemento. En el tipo 3 son complejos antígenos anticuerpos. Y el tipo 4 son células, linfocitos T principalmente. El tiempo de inicio, ¿no es cierto? Que el tipo 1 es mucho más rápido, es inmediato, que podríamos decir. El tipo 2 se demora horas. El tipo 3 un poco más. Y el tipo 4 se demora mucho más, se puede demorar 2 o 3 días, porque se tiene que activar células y el daño es más por ese lado. Por lo tanto, por eso lo que yo les decía al principio, lo que nosotros vemos y que vemos que puede ser lo más grave es la alergia, es la hipersensibilidad anafiláctica, porque eso se demora minutos. Y nosotros, pues, donde se produzca, va a haber gente que lo está mirando, o sea, si van al restaurante o le pasa alguna cosa, hay gente alrededor. Los demás se va a sentir molesto y lo más probable es que vayan al hospital, a la clínica, no sé, para hacer pan, a alguna parte, que se sienta mal, a alguna urgencia, y ahí lo van a detectar y lo van a tratar. Pero no va a ser algo que lo vean todos. Por eso que la anafilaxia crea impresión, porque lo ven mucha gente. El antígeno es un alergeno exógeno, ¿ya? Inocuo. El citotóxico es un antígeno en superficie celular. Un antígeno soluble circulante, que es el complejo inmune, porque el inmune, como les dije, es que se forma en la reacción del antígeno anticuerpo y la reacción inmune, y que son complejos que quedan libres, que quedan circulando. Y el artículo 4, que es celular, un antígeno intracelular y de contacto. ¿Ya? ¿Y cómo van a activar, cómo van a provocar el daño, cómo van a actuar? Mediante una desgranulación que provoca un broncoespasmo, tipo 1. El tipo 2, con lisis, con sonización y con actividad citotóxica ligada a al anticuerpo. Esto se demora un poco, por eso no es tan inmediato. El complejo inmune necesita que los complejos inmunes se depositen primero, y eso toma un tiempo, por eso se demora más horas. ¿Ya? Pero al depositarse van a traer complementos y van a traer los polimorfos nucleares. Y el tipo 4 se va, como es celular, va a producir liberación de citocinas, gran cantidad, y de citotoxicidad producida por la célula, que es lo que veíamos acá, ¿no es cierto? La liberación de perforina y grancina. ¿Ya? ¿Cómo se transfieren? Por el suero, por la IgE, por la IgG, por el complemento del complejo inmune, y por las células T. Cada uno, ¿no es cierto?, dependiendo según el mediador, va a ser cómo se puede transferir. La prueba de diagnóstico clave que van a tener, la alergia, el PIC3, y la IgE específica, que nos va a decir primero el PIC3 tiene una alergia a algo, y la IgE específica nos va a decir a qué y cuándo. El citotóxico, nosotros vamos a ver un test de Kuhn o a un ANA, que nos va a mostrar que hay una sensibilización, que nuestras células tienen antígenos, o sea, anticuerpos en su superficie. El tipo 3, complejos inmunes, vamos a tener exámenes que buscan anticuerpos y vamos a buscarlos libres en circulación, o una biopsia con inmunofluorescencia para determinar ya si hay algún depósito de estos complejos. Y el tipo 4 buscamos reacciones intracelulares, por ejemplo, es lo que se hace con la test de tuberculina cuando se inyecta, ¿no es cierto?, subcutáneo, para ver si hay algún tipo de reacción. ¿Ya? Ahí tenemos los ejemplos de las enfermedades que se puedan producir en este. ¿Cuáles son los factores de riesgo y prevención de alergia o de hipersensibilidad? Una predisposición genética, recuerden, muchas de las enfermedades, por no decir todas, tienen un componente genético. Hay una predisposición a tenerlas, y esa predisposición hace que de pronto sea más fácil
enfermarse de algún tipo de enfermedad que de otra. ¿Ya? Entonces, y por eso, con esa predisposición genética, es que los antecedentes familiares son importantes. Si nosotros tenemos antecedentes familiares de hipersensibilidad, lo más probable es que el paciente también la tenga. ¿Ya? Entonces, tener familiares con alergia, entonces aumentan las probabilidades de desarrollar esa alergia. Factores ambientales, exposición temprana y hipótesis de alergia. Los factores ambientales, bueno, ahí se habla, si ustedes se fijan, de exposición temprana y hipótesis de higiene. ¿A qué se refiere con exposición temprana? Quizás cuando se presenta como, o sea, se expone a una persona o un ser demasiado joven a un alérgeno. ¿Y cómo se llama ese ser demasiado joven? Un bebé. Un bebé. Cuando el sistema inmunitario no está Se está desarrollando. Entonces, de cualquier cosa como algo peligroso. No. No, al revés. No lo veo. Si se supone, si tú expones a un bebé a una exposición temprana, evita, porque el cuerpo empieza ya a manejar esas exposiciones. Se sensibiliza a lo que tiene que sensibilizarse, crea anticuerpos contra lo que tiene que crear, pero no provoca mayor problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ve que cuando a los niños normalmente o actualmente, sobre todo a los hijos únicos o al primer hijo, poco menos que lo sacan en burbuja a la calle o no lo sacan, entonces tienen una exposición tardía a antígenos, provocan alergia, reaccionan con alergia porque el cuerpo reacciona muy fuerte ante cualquier cosa. No se controla, no ha sabido controlarse. ¿Ya? Y la hipótesis de la higiene, ¿a qué nos referimos con la hipótesis de la higiene? Quizás a lo mismo, al hecho de que lo Por el mantiene tema de como uso en un de sistema muy productos. estéril. Quizás a lo mismo, que lo mantiene como en un sistema muy estéril y no le presentan como factores que le pueden hacer algún daño. Como que lo tienen aislado, Ya, pero lo aíslan cómo. manteniéndolo muy limpio. ¿Ah? Manteniéndolo muy limpio. Vamos a ver. No será, profe, por el hecho de La hipótesis de la higiene va. ¿Cómo? a productos. Bueno, eso sería con la exposición temprana tardía. Profe, esa Pero es la higiene, la hipótesis de la higiene va en que nosotros no estamos grabando demasiado. Y al hacer eso estamos eliminando barreras naturales de la piel, de protección. Entonces, que lo mejor es que tú tengas esa capa negra de barro ya prácticamente de llevar años sin bañarte, porque eso te protege. Es como cuando los niños juegan con barro. Más o menos, los niños tienen que jugar con barro para exponerse a los antígenos, a exponerse al medio ambiente. Comer tierra, todo lo que tiene que hacer. Todo lo que hace un niño para formar su sistema inmune. Pero de hecho, por ejemplo, hay un caso de hipótesis de higiene que había un caballero que ya como 60 años que no se bañaba, que vivía en una cueva, no se bañaba hace 60 años, tenía una contra y no se enfermaba. Y cuando se bañó se murió como meses después. Entonces hay cosas que van por ahí, la exposición temprana. Ustedes han visto, por ejemplo, los bebés en Noruega o en Sí, que Suecia, duermen la siesta afuera en el. a menos 4 a grados, 4 grados. no hay problema. Porque ellos, los nórdicos, crecieron en ese ambiente. Entonces saben que la exposición a ese ambiente los va a favorecer a los niños. Va una mamá latina para allá y no los deja salir a los niños a ese tour. Los deja en la casa. Entonces,
la exposición temprana es beneficiosa, pero obviamente controlada. No va a dejar, claro, chicos, una semana ahí afuera solo. Entonces, Que se active tu claro, no es para que se active mientras más más Te me tiempo pone, esté. actívate. Que pase la noche a menos 30 para que no se enferme más. Claro, se enferma una vez y chao. ¿Ya? Pero son las teorías que están actualmente. La exposición temprana, tanto a favor como contra, y los patrocinadores de higiene. A favor de lo que es la higiene como tal y lo que es el control de higiene. Es decir, no es necesario bañarse tanto y todo. ¿Ya? La exposición a irritantes, como el humo, el cigarro y la contaminación del aire, también puede exacerbar los síntomas alérgicos. Y eso es lo que ha pasado mucho últimamente. Con todo lo que hay en el aire en Santiago, o en las grandes capitales, en las grandes ciudades, han aumentado cuadros alérgicos en adultos, porque se produce después de un tiempo, en que con tanta cosa que hay en el aire, la gente ya empieza a reaccionar de una manera como patógena. Entonces hace una reacción de tipo de hipersensibilidad. Y bueno, hay otros factores, ¿no es cierto?, que siempre van a estar ahí interviniendo o participando: la dieta, el tabaquismo pasivo, la exposición a humedad, moho, esta enfermedad que también puede influir en el desarrollo de alergias. Recuerden que las alergias o la hipersensibilidad es a un antígeno. Mientras más expuestos estemos a productos antigénicos, más posibilidad vamos a tener de enfermarnos. Y es lo que nos pasa con la contaminación, que nosotros respiramos ese aire. Y cuando comemos, recuerden que muchos de los problemas de hipersensibilidad es por alimentos. El tabaquismo pasivo. El tabaco, cualquier cosa que ustedes fumen, es nocivo, independiente de lo que sea. Porque dicen, no, si esto no es problema, que esto no, que el tabaco es más complicado, que la marihuana no hace nada. No, lo que ustedes fumen les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque están metiendo humo al cuerpo. Por el proceso de combustión. ¿Y los vapean? Exactamente. Tú estás quemando algo y eso que estás quemando te lo estás metiendo. Y eso, esas partículas de combustión son las que te crean estos problemas. Independiente de lo que te puedan provocar como tabaco, como marihuana, como lo que sea. Pero cuando tú quemas algo, es como cuando si tú hagas un asado y empiezas a hacer el fuego y te quedas ahí respirando todo el humo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Estás aspirando combustión, como muy bien lo digo. Y eso es lo que tiene el problema pulmonar. Ya, independiente de los principios activos que pueden tener otros componentes. ¿Ok? Pero eso te va a hacer reaccionar. La exposición a la humedad y los mohos, obviamente, porque vas a tener una exposición a antígenos que te van a hacer reaccionar de una cierta manera. ¿Ya? Y por eso la estrategia para prevenir son evitar alérgenos, obviamente, como vimos anteriormente, es el principal tratamiento para evitar las alergias. Lactancia materna e inducción temprana de alimentos alergénicos. Dar cuenta de que el niño le dé rápido una alergia y se nos vaya. La lactancia materna para que le dé protección y la introducción temprana de alimentos alergénicos para que empiece a reaccionar y a controlar esas reacciones, que se lo vea como algo habitual. ¿Ya? Algunos dicen que hay un brote actualmente de intoxicación, o sea, de alergias alimentarias en los niños. Algunos dicen que es por los tipos de alimentación, por cómo se procesan, los ultraprocesos, pero también hay una teoría que dice que es porque no dejan a los niños exponerse normalmente a los alergenos normales y por eso que tienen esa reacción. Teorías para todo. ¿Sí? Le iba a preguntar qué hay de cierto sobre la lactancia materna, que cuando una mamá está triste no se le da ese tipo de lactancia al bebé. Tiene que esperar un rato. Ese es el mito. Mira, hay muchos mitos y muchas cosas que tienen base y otras que no. Pero sí se ha visto que hay componentes, como la leche, cómo se forma.
Es una secreción ya, de la madre, ¿ya? Que se forma en las glándulas mamarias. Y esa formación va a estar influida esa secreción va a estar influida por el sistema endocrino, pero también por el sistema nervioso. Hay una conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino a nivel del hipotálamo. Y se ha visto que los estados de ánimo influyen mucho en muchas cosas. De hecho, como se usa como tratamiento en enfermedades fuertes, que la gente esté de buen ánimo, tratar de dejarlos de buen ánimo para que favorezca el mejorarse, digamos. Entonces, cuando la madre está triste o tiene alguna preocupación o tiene algo, puede esa conexión nerviosa en el hipotálamo con la hipófisis y todo, crear algún problema en la leche, incluso por lo que dicen que se corta la leche. ¿Y cuando está enferma también? O sea, cuando está enferma también, porque le puede provocar un problema, pero normalmente puede tener una relación, ¿ya? Y eso se está viendo, digamos, por esa conexión. O sea, tú tienes el sistema endocrino muy conectado con el sistema nervioso por el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, eso hace que, de hecho, la neurohipófisis y la adenohipófisis te provocan, reaccionan con el hipotálamo a generar hormonas endocrinas que van a favorecer, entre otras cosas, la formación de leche. Profe, y el hecho de, por ejemplo, que una persona estaba mandando que fume, consuma de todo, también pasa a través de la leche. Sí. Sí, pues si tú la secreción de la leche que tú estás formando, lo estás formando con todo lo que tú tienes. Y lo que va a tomar es lo que tú consumas. Alimentos, fuma, drogas, todo lo que tú estés consumiendo va a salir en la leche. Y incluso en el feto, pues va a usar la placenta. Y por eso que tenemos síndrome alcohólico fetal. Que nacen los niños con síndrome alcohólico. Como que hubieran tomado, no sé, toda la vida como algunos por acá, pero bueno. ¿Ya? Se emocionaron. Ya, una pequeña pausa y continuamos con la segunda parte. A ver, ¿qué es? 9:30. 9:30. Ya. Un cuarto para las 10.